Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente match de Merano Italia entre Víctor Kornoich y Anatoly Karpov. Karpov, campeón del mundo, defendiendo su corona al año 1981. La segunda partida de este match fue disputada un día 3 de octubre de 1981, valga la redundancia, a las 17 horas. Víctor Kornoich, no obstante su pequeño traspié en la primera partida, se presenta puntual, optimista. Los veteranos del tablero asimilamos mejor los contrastes. Nuestra coraza está forjada en curiosas amalgamas de victorias y derrotas. Anatoly Karpov, de serena expresión humana, está pronto a iniciar la segunda partida. Por primera vez lleva las blancas en este match. ¿Cuál será su apertura? No hay sorpresa. Fiel a su predilección, juega peón E4. Su oponente responde de igual manera y no hay novedad, pero esta llega rápidamente cuando el desafiante adopta los senderos de la defensa berlinesa en la apertura Ruy López. Para ser más exacto, el nombre del maestro español creador de la apertura que lleva su nombre es Ruy López de Segura, siglo XVI de nuestra era. La fama a veces acorta los apellidos. En este sistema defensivo al que era muy afecto el ex campeón del mundo Manuel Lasker, el negro confía en su bloque de peones centrales y en la pareja de alfiles para compensar la deficiencia estructural de tres cuerpos de peones. Los siguientes pasos nos llevan a la variante del Río Janeiro de la defensa berlinesa. Muchos se preguntarán, ¿y estos nombres de dónde salen? Muy simple, es hábito bautizar variantes con el nombre de la ciudad donde se jugaron por primera vez o por ser representantes de ella los maestros que las emplearon, y también por razones de paternidad. Hay muchas líneas que llevan el nombre del maestro creador. Es muy conocida la variante Nairor en la defensa siciliana y la de otros maestros que sería largo de enumerar, dejando para otro momento esta disquisición sobre nomenclatura. Digamos también que la ciudad de Merano tiene registrado su nombre como importante línea defensiva en el contexto del gambito de dama rehusado, defensa eslava. El blanco trata la posición con singular maestría, según la mejor receta paraliza al centro negro, prepara, acomoda sus fuerzas al servicio de la gran estrategia. No se puede señalar a este momento qué tal o cual jugada de Kornoich fue débil. Es el conjunto el que tiene su suerte de parálisis. La reacción, fuerza potencial, no ha tenido oportunidad de manifestarse. Observamos detenidamente el tablero en la jugada 12, el campeón con sus huestes desplazadas armónicamente extrae nuevos valores de la colaboración entre ellas, y las negras aún tienen que recorrer un largo camino. El campeón del mundo de ese entonces, ¿no es cierto?, Karpov, se muestra eximio en el arte de la aproximación indirecta y crea el clima favorable para el momento del choque de fuerza. Acto seguido, las negras asumen la gran responsabilidad de movilizar sus peones para aumentar el radio de acción. La maniobra, arriesgada y necesaria, pero inoportuno, deja al blanco con notoria ventaja. Como consecuencia, pierden la pareja de alfiles, elemento compensador, y el juego prosigue estrictamente por canales posicionales. El cambio de torre no trae el alivio esperado y cada vez la defensa tiene nuevos problemas. Después de soportar presión constante durante 34 jugadas, apurado por el tiempo, es comprensible que se cometan errores directos. Karpov gana material y luego de una repetición de jugadas de los pasos necesarios, da los pasos necesarios para concretar su ventaja, seguir la partida moviendo a movimiento a movimiento, constituye una buena lección sobre el juego posicional. Veamos esta hermosa partida disputada, ¿no es cierto?, un día 3 de octubre de 1981. Con las piezas blancas, Anatoly Karpov inicia el juego con E4 y su rival contesta con E5. Las primeras partidas van develando la incógnita de la preparación de los jugadores. Fundamentalmente surgen las defensas elaboradas por el negro. El desafiante se encamina por senderos clásicos como en Baggio 78, donde en general alternó la jugada del texto con la defensa francesa. Caballo F3, caballo C6. La alternativa esperada era caballo F6, defensa Petrov, planteada en el match del año 1974, pero jugó corno en caballo F6, alfil B5, apertura española, clásico en el campeón, quien maneja este esquema con gran soltura y excelente técnica. Caballo F6,
aparece la primera sorpresa. El negro adopta la variante berlinesa, mientras que en otras oportunidades continuó sistemáticamente con A6. Entonces, caballo F6, que corto, caballo por E4, E4, alfil E7. La alternativa teórica también presenta caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8, caballo C3 con juego cómodo del blanco. Entonces, alfil E7, dama E2. Lo más moderno y fuerte, también se juega D por E5, enroque corto, dama D5, caballo C5, alfil E3, caballo E6. La otra posibilidad es torre E1, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5 y caballo F5. Luego tenemos dama E2, caballo D6, alfil por C6, B por C6, D por E5, caballo B7, caballo C3. Bueno, esta es la posición típica de la variante. El negro tiene la pareja de alfiles y un bloque de peones centrales para compensar el menor espacio junto a los problemas de desarrollo aún no resueltos. En la profusa historia de esta variante se ha ensayado también, en vez de caballo C3, C4 y B3. La jugada realizada, caballo C3, parece la más natural. El blanco tiende a una rápida ubicación de las torres en ambas columnas centrales para presionar y dificultar la inevitable expansión central de su adversario. Roque corto, torre 1, caballo C5. El blanco ha consumido apenas 5 minutos de su tiempo, mientras que el negro, más cauteloso, ha empleado 18 minutos. Esto muestra el grado de preparación teórica de ambos contendientes. Alfil E3, caballo E6, torre A D1, D5, peón al paso, C por D, caballo D4, alfil D7, caballo F5, D4, caballo por E7, eliminando la pareja de alfiles, dama por E7. Esta situación se alcanzó en la partida de Chankovich Lane en el torneo de Tbilisi el año 69-70, prosiguiendo el blanco ahora con la jugada caballo A4, con alguna ventaja según la enciclopedia yugoslava. Se nota una serie de rigidez del centro negro con un alfil ominoso que recuerda algunos esquemas derivados de la defensa francesa. Tampoco resulta despreciable la debilidad del peón A negro. El campeón pone en marcha su propio concepto estratégico y realiza la interesante jugada dama D2. Dama H4, caballo E2 rumbo al flanco del rey. La alternativa B3 seguido de caballo A4 para jugar alfil C5 era muy a considerar. Torre F a E8, B3 amenazando C4.
torre E7. La posición del negro es incómoda, pero no justifica algo tan artificial, decían los comentaristas de la época. Caballo G3, dama F6, F3. Un jugador más temperamental que el campeón hubiese buscado un juego más activo a base de F4. Pero el blanco prefiere ir más despacio sin entrar de inmediato en el cambio de golpe. Por lo tanto jugó F3, alfil F8, E8, caballo E2. Karpov reagrupa sus fuerzas. La vacilación es aparente, pues ya tiene fijado su objetivo. H6, alfil F2, no dejando ninguna pieza en el aire. Dama G6, caballo C1. Una de las cualidades más destacadas de Karpov era conseguir, mediante maniobras de sus piezas, un ablandamiento de la estructura de peones del adversario. En este caso, el desafiante cae en la tentación de cambiar el color de su centro de peones, lo que sin embargo implica una peligrosa sobreextensión del mismo. D4, caballo D3, ¿no es cierto? Obviamente que si alfil por perdía por torre D7. Caballo D3, dama F6, alfil G3, prohibiendo jugar C5 debido al alfil D6 y orientándose hacia la casilla E5, futura base de operaciones. Torre D7, torre E5, dama D8, torre D a E1, torre D5, torre por D5. Otra opción era bajar con la torre a torre 5 a E2, manteniendo la fuerte presión en la columna, pero Karpov ha calculado lejos y acepta la simplificación parcial. Dama por D5, torre E5, dama D7. El blanco ya puede utilizar la columna E o del rey como trampolín para atacar el débil flanco de dama, pero previamente hay que tomar medidas para evitar la liberación que el retador plantea. Jugar F6 seguido de alfil F7. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Dama E1. Se ha comentado que Karpov tiene un concepto particular sobre la relatividad de la ventaja. En este caso, la iniciativa de su jugada consiste en evitar F6 del negro, manteniendo una dolorosa pasividad en las fuerzas negras. Torre C8, B4. Como puede verse, no hay cuartel. El negro no tiene esperanza de recomponer su centro expandido. El reloj juega también su papel, ya que el desafiante dispone de breve tiempo para resolver los problemas defensivos. Dama D8, torre A5, dama D7, H3. Diabólico. En su apuro, el negro esperaba caballo E5 y además acecha la oportunidad de llegar a jugar F6. El blanco, atento a todas las circunstancias, se da un aire cediendo la iniciativa al negro, quien se ensarta solo el cuchillo. F6. Apuro de tiempo. Era necesario sacar la torre o el rey de esa desafortunada ubicación. Ahora se pierde un peón sin compensación alguna. Torre por A7. Hermosa jugada. Dama D5. Indicaremos si dama por A7 venía dama por E6, alfil F7, dama por C8 jaque, rey H7, dama F5 jaque, alfil G6,
dama A5, dama por A5, B por A5, alfil F5, A6, alfil C8, A7, alfil B7, caballo C5, alfil A8, caballo D7, C5, caballo B6 y ganando, ¿no es cierto? Alfil C y ahí gana el blanco. Hermosa línea. Esta es la línea más completa, pero la dejo hasta ahí. No vale la pena seguir mostrando. Donde tenemos torre por A7, dama D4, D5, torre A5, dama D7, torre A7, vuelve, dama movida 37, torre A5, esto es para ganar tiempo en el reloj, dama D7. El blanco desea suspender la partida cuanto antes, ya que la posición es ganadora y dispone además de un formidable equipo de analistas. Esto explica la repetición de jugadas. Y ahora, dama D4, alfil F7, dama F5, torre E8, rey H2, dama B7. Acá se suspendió la partida. No cabe un balance serio, pues el blanco mantiene su ventaja posicional, habiendo además conquistado un importante peón, ya que el peón A es a la larga una baza de triunfo irrefutable. A3, la jugada secreta que impide toda posible reacción con la jugada C5, seguido de dama B1 por parte de las negras. En los análisis se propuso que la jugada interesante también era A4. Pero tenemos A3, perdón. La jugada que se propuso es esta. Directamente A4. Pero Karpov jugó A3, torre de 8, H4, buena jugada. Impide caballo G5. Sigue ahora una exhibición que da pruebas de la eficacia y precisión del equipo de analistas soviéticos. No hay réplica adecuada, pues la posición no ofrece esperanza. H5, caballo F2, el amago de entrar vía E4 y D6 hace movilizar al negro y se puede emprender la reorganización final. Dama D7, torre A6, dama E8, dama A5, alfil G6, caballo D3, buena jugada, rey H7, dama B6, torre C8 defendiendo el punto C6, A4. Finalmente la baza de triunfo se pone en marcha. Alfil F5, A5, C5. Evitando una triste agonía, se precipita la simplificación final. B por C, alfil por D3, C por D3, caballo por C5, torre A7, dama G6, había que evitar dama por F6 por parte de la blanca. Y ahora
la jugada final. Torre C7, obligando al cambio. Torre por C7, alfil por C7, caballo por D3, dama por D4. El caballo no tiene dónde ir. Además, la movida oportuna dama E4 terminará la partida. Caballo E4, E5. Si caballo E1 venía dama E4, dama por E4, F por E4, caballo D3, A6, caballo C5, A7, caballo A6, dama, caballo por C7, dama C6 y el caballo está absolutamente perdido. Entonces jugó corno el caballo E5 y después de alfil por E5 abandona. ¿Por qué? Porque si viene F por E5, dama E4, terminando la partida, ya que el peón va tranquilamente a dama. Posición final, alfil por E5. Hermosa partida de Karpov, con segunda victoria consecutiva en la segunda partida del match de verano 1981 por el título mundial entre Anatoly Karpov, campeón, y el aspirante Víctor Kornovich. Espero que les haya gustado, véanla, reproduzcanla porque es una partida muy interesante, de corte tanto táctico como posicional. Muchas gracias.